hablar con el Señor. Padre, esta noche te damos muchísimas gracias por la bendición de estar vivos. Señor, te damos muchas gracias porque tú permites que podamos entrar en esta hora, en este momento, en este lugar, para pedir tu dirección, para pedir, Señor, tu bendición. Te ruego en una forma especial que cuides de las personas que están enfermas. Señor, nuestros seres queridos, que tal vez tendrán que enfrentar el susto de ser, Señor, de ser revisados y quizás dar positivo en coronavirus. Te ruego que tengas misericordia, Padre eterno. No permita que ninguno de nuestros seres queridos muera. Trae sanidad, Señor. Oramos en esta noche, como dijo mi hermana, oramos por sanidad. Y queremos que esta noche no solamente nos sanes físicamente, queremos que tú nos sanes espiritualmente. Señor, bendícenos a todos. Y gracias por tu palabra, que tu espíritu abra nuestro entendimiento para poder comprender en esta noche el mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos y mis amigos, déjenme ponerme los anteojos para darle la introducción hoy al tema de esta noche. Hoy tenemos un tema buenísimo. Yo lo único que sé es que Dios nos habla a través de su palabra de una forma maravillosa. Usted puede vivir para siempre. Qué lindo, ¿no? Hace un tiempo atrás teníamos un diálogo en la familia y mi hermana, que es menor que mí, es la última de una familia de 14 hijos. Mi hermana decía que llegar a la vejez es muy triste, es muy duro. Y ella decía las razones por qué llegar a la vejez ella consideraba que era triste y duro. Y de verdad, porque ninguno de nosotros fuimos creados para envejecer. Ninguno de nosotros fuimos creados para morir. No sé si alguno de ustedes recuerdan el español Ponce de León. Gastó tiempo de su vida buscando la famosa fuente de la juventud. Dicen que nunca la encontró. Algunas personas decían que estaba allí cerca de la Florida. Pero déjeme decirle en esta noche, mi querido hermano, que no solamente Ponce de León, sino que todos los seres humanos han tenido esa inquietud, el deseo de alargar años a su vida. Yo quiero decirte en esta noche que ya Dios tiene esa solución en sus manos. Dios, antes de que nos trajera la existencia, tenía algo maravilloso. Dios ya tenía entre sus planes un plan hermoso en el cual Dios anhela que todos aquellos que han venido a la existencia puedan un día vivir para siempre. Querido amigo que me escuchas esta noche, puede ser que muramos en esta tierra. Puede ser que tengamos que ver la muerte de frente. Pero quiero decirte en esta noche, quien ha creído en Jesús, quien le ha recibido en su corazón, podrá vivir para siempre. Amén. Vamos a analizar las preguntas de esta noche. Las preguntas de esta noche son increíbles. Quisiéramos que analizáramos lo siguiente. Consideremos por un momento cómo recibe una persona la vida eterna. Algunos de los que me escuchan, yo sé que son estudiosos de la palabra del Señor. Y yo quiero decirles que hay un sinnúmero de textos hermosísimos en la Biblia que nos hablan de cómo se recibe o cómo podemos recibir vida eterna. Y de hecho yo a la parte final del estudio de esta noche voy a hacer una reafirmación muy importante que me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos analizar. La otra pregunta, ¿tiene usted o quizás alguna vez usted se ha hecho esta pregunta o alguien se la ha hecho? ¿Tiene usted la seguridad de vida eterna? ¿Podemos hoy sentirnos seguros de la vida eterna? ¿Qué de cierto hay de que salvo una vez, salvo para siempre? ¿O depende nuestra salvación de una relación estrecha con Jesús? Yo diría en esta noche que por las palabras de Jesús en San Juan, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como la higuera, la vid permanece en la higuera, porque separados de mí, nada podéis hacer.
qué linda, las palabras de Jesús más bien hablan de que nosotros podemos tener seguridad de vida eterna mientras estemos en conexión con Jesús. No puede haber vida eterna desconectados de Jesús. No puede haber vida eterna desconectados de la fuente de la salvación. Bien, si no tienes esa seguridad, ¿deseas saber cómo poderla obtener? Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Lo primero, el tema está dividido en dos partes. La primera sección que vamos a estudiar es un breve repaso. ¿Cómo es que llegamos a perder esa seguridad de vida eterna? ¿Y cómo es posible que nosotros, habiendo recibido tan hermoso regalo de seguridad, lo podamos perder en un momento? La primera pregunta que tengo en el análisis es, ¿qué instrucción le dio Dios a Adán? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, el versículo 15 al 17, Dios le había dado a Adán instrucciones precisas. Dios había creado a Adán con el libre albedrío. Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está allá, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer de él, ese me lo reservo yo. Vimos también en los estudios anteriores, cómo el diablo indujo a Eva a buscar algo que no necesitaba. Y vimos cómo actuaron nuestros padres, en qué forma siguieron Adán y Eva las instrucciones de Dios. Nos dimos cuenta que ellos fallaron. Y déjenme decirle, hermanos, y no solamente ellos fallaron, sino que ellos nos condenaron. Adán y Eva nos condenaron a nacer pecadores. Voy a probar eso con la Biblia esta noche. Usted y yo nacemos pecadores. Usted y yo, a menos que Cristo no le demos un lugar en nuestro corazón, vamos a morir como pecadores. Y yo quisiera que esta noche, todos los que me escucháis, podamos abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo para que no muramos si tenemos que pasar por el camino del valle de la sombra y de la muerte, no muramos como pecadores. Puede ser que vayamos a morir como seres humanos, pero que seremos vivificados por la gracia de Cristo porque hemos creído en Él. Bien, ¿qué se vio comprometido a ser Dios debido a la desobediencia del hombre? Lo estudiamos también. ¿Se acuerdan cuando estudiamos cómo nos metimos en este enredo? Vimos que Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del Edén. Y entonces Dios le dio las especificaciones. Y ustedes recuerdan, las especificaciones fueron, bueno, Eva, ahora tú vas a tener niños y los vas a traer a la existencia, los vas a parir con el dolor de la muerte. Y tu marido se va a enseñorear de ti. Entonces, la mujer fue puesta en sujeción. Consecuencia del pecado. Y es triste que esa causa de sujeción hoy ha sido una causa de desgracia entre las parejas. ¿Cuántos hombres no abusan de sus esposas? ¿Cuántas esposas también no abusan de sus esposos? Es terrible. Las consecuencias se dejan ver hasta el día de hoy. No era ese el ideal de Dios. Dios tuvo que sacarlos de ahí. Pero mi querido amigo, mi querido hermano, llegamos a un momento. ¿Cómo afecta el pecado la relación del hombre con Dios? Y esta noche vamos a aprender algo lindo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando van a estar contentos porque van a refrescar su memoria en cuanto a este tema. Y otros vamos a aprender algo nuevo. Vamos a la primera cita bíblica de nuestra noche, que se encuentra en Isaías, el capítulo 59, el versículo 2. Yo no sé, Mayrita, si ustedes ven que estoy hablando muy rápido, usted mándeme ahí un mensaje diciéndome que baje el pie del acelerador, ¿ok? Muy bien. La primera pregunta, ¿cómo afecta el pecado la relación del hombre con Dios? Definitivamente, mi hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo que me escuchas esta noche, la palabra de Dios dice, pero vuestras iniquidades. Cuando ustedes vean en la palabra de Dios, la palabra iniquidades, son la manera inapropiada como los seres humanos nos comportamos. ¿Qué son iniquidades? Entonces, iniquidades es la manera inapropiada como los seres humanos nos comportamos. Número 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo primero que hace
la iniquidad o nuestros comportamientos inapropiados, número uno, dividen a Dios de la relación con el hombre. Y precisamente eso fue lo que pasó en el Edén. ¿Cuál fue la iniquidad de Adán y Eva? La iniquidad de Adán y Eva radicó en no escuchar el consejo de Dios. Pero vea lo que dice la siguiente parte del versículo. Y vuestros pecados han hecho que oculte su rostro para no oíros. La mejor manera de explicar este texto radica en lo siguiente. Yo quiero llevarlos a ustedes a una cita que de hecho no venía en el estudio, pero la incluí porque yo quiero que ustedes vean la magnitud de las iniquidades y el pecado que hacen. Ningún ser humano puede decir, pero es que yo pequé delante de Dios y Dios quitó su rostro de mí. No, mi querido amigo que me escuchas esta noche, quiero llevarte a un texto de la Biblia para que tú veas lo doloroso que es el pecado y la iniquidad. Vamos a el capítulo 15. Y antes de que yo le dé lectura a Marcos, el capítulo 15 en el Nuevo Testamento, yo quiero leerte algo que escribí aquí para ti. Pero vamos a la cita de Marcos, porque yo quiero que ustedes vean por qué el profeta Isaías hace esa declaración tan increíble acerca de que las iniquidades nos dividen y que los pecados hacen ocultar el rostro para no ver. El pecado ofende a Dios de una manera increíble, nos separa de Él, debido a que Él es santo. No puede pasar por alto, disculpar ni tolerar el pecado como si no importara. El pecado separa a la gente de la gente, pero lo más triste es que el pecado separa a la gente de Dios. En otras palabras, no es Dios el que se separa de nosotros. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. Y esta es la parte de la historia que a mí me encanta cuando Jesús contó la parábola de la oveja perdida. No fueron las otras ovejas, las 99 no salieron a buscar a la oveja que se había escapado, que se había ido, sino que el pastor encierra las 99 y va por los apriscos, va por las peñas, va por los guindos, diríamos en Costa Rica, va por las laderas, hasta que por fin encuentra a su oveja. Y hay algo maravilloso en esta historia, y es que para Dios una oveja tiene tanto valor como 99. Querido amigo que me escuchas esta noche, si tú piensas que tú eres una oveja descarriada, si alguna vez has pensado que eres una oveja descarriada, quiero decirte algo. Tú tienes tanto valor como valen las 99. Gloria a Dios por eso. Si me escuchas esta noche, quiero decirte, tu vida es valiosa. Tú eres valioso, tú eres valiosa. Y Dios ha dado lo mejor que tiene el cielo para salvarnos. Pero miren más lo que hace el pecado. El pecado deforma al hombre de tal manera que no puede encontrar el camino de regreso a casa. Entonces Dios tiene que venir a su encuentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso demuestra que el amor de Dios no tiene límites. No cabe duda que por esta larga lista de pecados despreciables se provoca la ira de Dios. Y entonces Dios se obliga a mirar a otro lado. Ahora quiero que vayan conmigo a San Marcos, el capítulo 15, el versículo 33. Y esta es una de las escenas más terribles que jamás hayan sucedido en la historia de la humanidad. Dice que cuando Cristo estaba en la cruz, el versículo 33 dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No ha habido en toda la existencia de la humanidad un ser que haya sufrido el menosprecio del pecado como lo sufrió Jesús. Su padre tuvo que levantar
tinieblas para esconder a su hijo. Todos los pecados del mundo estaban puestos sobre Jesús. Cuando su padre mira a su hijo amado, mira la vida miserable de los adúlteros, mira la vida miserable de los borrachos, mira la vida miserable de los enfermos de SIDA, mira la vida miserable de cualquier pecado de índole. Porque Dios no tiene escalafón de pecado, mi querido amigo que me escuchas esta noche. Y cuando mira a su hijo amado, colgando en aquella cruz, llevando todos los pecados de la humanidad, el Padre tuvo que apartar su rostro. Y Jesús sintió, aún en medio de las tinieblas, esa separación terrible, esa separación horrible. Cristo sintió en su propia presencia lo que es estar separado de Dios. Y entonces clamó a gran voz diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Querido amigo que me escuchas esta noche, yo no sé cómo tú entiendes o qué entiendes tú por pecado, pero al menos yo quiero esta noche enseñarte lo que la Biblia define como pecado. Vamos a la primera definición de pecado. Juan, el capítulo 16. Esto es enseñanza de Jesús pura. Esas palabras salieron de la boca de Jesús. Pongámosle atención, porque cuando Jesús habla, nuestros oídos tienen que estar atentos. Cuando Jesús habla en los relatos contados del Nuevo Testamento, debemos de poner atención porque es la voz del Salvador. Juan, el capítulo 16, vamos a empezar desde el versículo 8. Dijo Jesús que, voy a leer desde el versículo anterior para que podamos ver. Dice, esto no es lo que os dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Estoy leyendo versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes pues lo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Ahora dice el versículo, mire lo que dice Jesús, ustedes están tristes, ustedes no me preguntan nada, pero ya se los había dicho. Es necesario que yo me vaya para poderles enviar el Espíritu Santo. Verso 8. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado. Escúcheme, querido hermano, que esta noche estás aquí presente conmigo en el estudio. Estoy dando lo que son definiciones de pecado. El significado de pecado es errar al blanco. Es no dar en el blanco. En otras palabras, es no estar en el orden de las cosas que Dios quiere que estemos. Pero la Biblia tiene definiciones claras de lo que es el pecado. Entonces dice que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, pónganle atención. De pecado por cuanto no creen en mí. Puedo decirles esta noche con la autoridad que me dan las Escrituras, no creer en Jesús como Salvador es pecado. Y quiero decirles, mi querido hermano, que es un pecado de maldad. Palabra dura es esta. No creer en Jesús como nuestro Salvador, no creer en Jesús como nuestro sustituto, no creer en Jesús como nuestro benefactor, no creer en Jesús como aquel que tiene poder para romper con todas las ligaduras del pecado. Es maldad pura en toda la extensión de la palabra. Siguiente definición de pecado. Romanos, el capítulo 14. Vamos conmigo rapidito porque tengo unas citas aquí maravillosas. Romanos, capítulo 14, el versículo 23. No sé, mi querido hermano, si usted anteriormente había leído estas citas, pero si ya usted las había leído, entonces volvamos a refrescar nuestra memoria. Si usted no las había leído, y me alegra, a veces veo hermanos aquí que están allí tomando nota con su bolígrafo, con su lápiz, me alegra ver eso.
Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo, escuchen esto, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La segunda definición de pecado, la primera es no creer en Jesús. Es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué otra definición tenemos de pecado? Buenísima. Tengo otra buenísima. Esta yo sé que todos lo saben. Santiago, el capítulo 4, y a veces me la han recetado a mí, y a veces uno se la receta a otro. A veces me ha tocado que recetarla en estudios bíblicos. Vamos a analizarla juntos. Santiago capítulo 4, el versículo 17. Yo sé que muchos de los que estamos esta noche aquí reunidos en el chat, en el Zoom, sabemos este texto de la Biblia. Santiago 4:17. El texto dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Cuántas definiciones tenemos hasta el momento de pecado? Tenemos 3. No conocer a Jesús, dudar, hacer las cosas sin fe, se peca. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, se comete pecado. Querido amigo que me escuchas en esta noche, este texto de Santiago capítulo 4, versículo 17, es un texto muy extenso. De solo un texto como este pudiéramos esta noche hacer un sermón. Voy a analizar 2 cositas rápidas de este texto. Número 1, el que sabe hacer lo bueno. Te pregunto en esta noche, ¿sabes hacer lo bueno? Contestamos como los niñitos americanos, I don't know, no lo sé. Hermanos, ¿realmente sabemos hacer lo bueno? Yo quiero invitarte esta noche. Muy a menudo nosotros nos comportamos como si fuéramos niños pequeños. Y llegamos a tal extremo que hay personas que dicen que cuando se llega a la adultez, ya cuando se llega a la vejez, volvemos a convertirnos en niños. Tú que me escuchas en esta hora y que tienes una capacidad de razonar, solo hay una manera de hacerlo bueno. Y es que nos acerquemos humildemente al trono de la gracia y le pidamos a Dios que nos ayude a caminar, no por nuestras sendas, sino por las sendas que Él puede enderezar. El único que puede enderezar nuestro camino, el único que puede hacer nuestras obras correctas y buenas, es el Señor. ¿Sabe que cuando Santiago escribe esto, alguna persona pensaría que podemos alcanzar la vida eterna por las cosas buenas que hagamos? Déjeme decirle, querido amigo que me escucha esta noche, solamente por lo que Jesús hizo es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Pero entonces, ¿cuál es nuestro problema? Hasta el momento tenemos 3 definiciones. Vamos a escuchar una definición que usamos muchísimos los adventistas y se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Quiero que le pongas muy buena atención a este texto que vamos a leer. Esta es la 4ª definición que da la Biblia de pecado. Dice el texto, Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. En otras palabras, ¿qué está diciendo este hombre? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ya vimos 4 definiciones de pecado, repito, para beneficio de ustedes. Si el Espíritu Santo quiere convencernos de que Jesús es nuestro Salvador y decidimos no creer, la Biblia dice que eso es pecado de maldad. No creer en Jesús como nuestro Salvador. 2, cuando procedemos y no obramos por fe. Cuando nosotros pretendemos como seres humanos hacer las cosas y no incluimos en ellos fe, que es un don de Dios. De hecho, quiero decirles, querido amigo que me escuchan esta noche, proceder con fe
no es un don que nace en el corazón del hombre, es un don que nace en el corazón de Dios. Es un regalo que debemos de reclamar. Lo siguiente que quiero decirles en esta noche es, también el texto que leímos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, pero tener un conocimiento de la ley de Dios y brincárnosla de ella como nosotros queramos, eso nos convierte a nosotros en infractores y en pecadores. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Los actos son los que nos declaran como pecadores. Robar es lo que nos declara como pecadores. Mentir es lo que nos declara como pecadores. No, mi querido hermano. El problema del pecado del hombre no radica en romper las leyes. No radica en no escuchar la voz de Dios. Desafortunadamente, Adán y Eva nos vendieron al pecado. Y pecado no es lo que hacemos. Pecado es lo que somos. Miren ustedes qué definición increíble dice el salmista referente al pecado. Salmo 51. Yo quiero pedirles en el Salmo, que vayamos al Salmo 51 un momento. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Una vez que lleguemos al Salmo 51, vamos a darnos cuenta de algo maravilloso. Las palabras de David tienen un peso increíble. Salmo 51, el versículo 5. ¿Me están escuchando? Salmo 51, versículo 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas esta noche, lo que define el salmista David no es que los pecados son las cosas que hacemos, sino que pecado es lo que somos. Y cuando tú entiendes que los pecados o las actitudes o los comportamientos se dirigen en base a lo que es nuestra naturaleza, les tengo una buena noticia. Entonces debemos de entender que Dios tiene que poner una naturaleza nueva en nuestro corazón. Dios tiene que poner una naturaleza nueva en nuestro pensamiento. Porque ¿cómo podemos llegar a ser mejores hijos? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores padres? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores esposos? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores ciudadanos? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores siervos de Dios? Solamente hay una manera. Si nacemos pecadores, entonces Dios tiene que poner una naturaleza espiritual nueva. El texto dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren la otra definición que da el salmista David de la condición de nosotros como pecadores. Salmo 58, el versículo 3. El Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los que han sido padres, yo les pregunto en esta noche, los que han sido padres, ¿alguna vez usted se ha sentido enojado porque su hijo miente? Y usted dice, pero ¿cómo miente este niño si nadie le ha enseñado una mentira? Yo no le he enseñado una mentira a este niño. ¿Han visto ustedes niños mentir? ¿Han visto ustedes un niño que rompe algo y sin que nadie lo haya instruido, le pregunta, papito, ¿usted rompió eso? Hermanos, el pecado está en la naturaleza nuestra. Y a menos que Dios obre en nuestras vidas, nada va a cambiar. La parte que desarrollamos del estudio. Vean ustedes, les he mostrado textos del Antiguo Testamento referente al pecado. Voy a mostrarles algo hermoso. Y quiera el Señor que hoy nuestras vidas puedan ser iluminadas. Y pueda Dios encontrarnos y darnos esa naturaleza que necesitamos. Romanos capítulo 7, el versículo 14. Son las 8:11. Estamos en buen tiempo. Romanos capítulo 7, el versículo 14. Síganme, porque esta lectura
nos toca a todos. Porque yo quiero que sepas que aunque estés a distancia de mí, esta parte de las Escrituras es una realidad en la vida de todo hombre y toda mujer. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? Espiritual. ¿Se dan cuenta por qué nosotros no podemos llegar a las expectativas de la ley? Solo Cristo podía llegar a las expectativas de la ley. Pero yo soy carnal. ¿Vendido al qué? Al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Adán. Lo estudiamos la semana antepasada. ¿Cómo Adán nos vendió? Por culpa de Adán, todos nacemos pecadores y morimos pecadores. Pero por Cristo Jesús, dejamos de ser pecadores porque Dios nos da su justicia. Porque Cristo vivió la obediencia que Adán no pudo vivir. La obediencia que tú y yo no podemos obedecer, Cristo la vivió. La ley fue obedecida por Cristo para que usted y yo pudiéramos cumplir las satisfacciones de los requerimientos de la ley. ¡Gloria a Dios por eso! No queda más que elevar un gloria a Dios. Pero miren la triste realidad de nosotros los seres humanos. Verso 15. Lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mi querido hermano, te acabo de decir hace un momento que pecado no son las cosas que definimos en hechos. Pecado es lo que somos. Y la palabra de Dios dice que el pecado mora ¿en dónde? Mora en nosotros. Si mañana te caes, si estoy hablando en esta noche a alguien que piensa que no vale la pena seguir siendo cristiano porque te caíste, porque fallaste, porque el diablo te puso un tropezón y caíste, porque las circunstancias de la vida te llevaron a apartarte más y más de Dios, en esta noche yo te digo por la gracia que hay en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo y 7 veces torna a levantarse, Jehová lo sostendrá. Qué lindo es escuchar esas promesas. Escucha, el texto dice, terminando el versículo 17, de manera que ya yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé en mí esto es, en mi carne no habita el bien. No se equivoque, mi querido amigo que me escucha esta noche, mi querido hermano que me escucha, no se equivoque pretendiendo pensar que usted es bueno. El único que es bueno es Dios. El único que es bueno es su Hijo amado. De allí todos los seres humanos somos malos. Hasta que no seamos puestos en estrecho, dijo alguien, hasta que no seamos puestos entre la espada y la pared, no se conocerá la verdad de quién en realidad somos. A menos que Jesús no nos haya transformado, a menos que la gracia del Señor no nos haya alcanzado, seguimos siendo malos. Versículo 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ay, mi querido hermano, ¿quién quiere matar? ¿Quién quiere robar? ¿Quién quiere adulterar? ¿Quién quiere fornicar? ¿Quién quiere mentir? ¿Quién quiere codiciar las cosas ajenas? Nadie. Si usted le pregunta a cualquier persona que le gustaría, si le gustaría tener una vida sin errores y sin defectos, todo el mundo le gustaría tener una vida sin errores y sin defectos. Pero la tenemos. ¿Verdad que no? Mi abuelita, que murió, siempre decía, mijito, el que no tiene inga tiene mandinga. Lo que mi abuelita quería decir es un refrán muy conocido. El que no cojea del pie derecho, cojea del izquierdo. Hay una realidad. Todos los seres humanos tenemos defectos. Todos los seres humanos queremos hacerlo mejor. Pero todos los seres humanos terminamos haciendo lo peor. Esa es la triste realidad
Solamente hay una forma de hacer las cosas de la mejor manera, y es vivir a los pies de Jesús. Cuando te equivoques, reconoce que te equivocaste, sé valiente. No sé cómo dirán en Puerto Rico, no sé cómo dirán en algunos lugares donde me están escuchando. En mi país tenemos la costumbre de decir, si metes la pata y ensucias, sácala y lávate y sigue adelante. Pero no la laves en las aguas que hay en este mundo. Lávalas en la sangre de Jesús para que quede limpia. Termina diciendo este hombre. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que del mal que está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Grita desesperado, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hermano mío que me escuchas, el versículo que sigue tiene que arrancar un amén desde lo profundo de nuestro corazón. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Estamos divididos, mi querido hermano, mi querido amigo. Pero si tú alimentas la vida espiritual, un día tú y yo seremos liberados. Y aquel que empezó la obra en tu vida, en mi vida, la llevará hasta el final, hasta darla terminada. Dios es un Dios maravilloso. Dios no patrocina perdedores. Si hay algo que no quisiera que olvidaras esta noche, mi querido amigo que me escucha, mi querido hermano, Dios no patrocina perdedores. Dios ha llamado a hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a reconocer la condición de su vida como la reconoció el apóstol Pablo. Es que se necesita ser valiente para reconocer una condición tal, pero se necesita ser humilde para llegar a los pies de Jesús, para limpiarnos. Se necesita ser humilde para bajarnos del caballo blanco que tenemos de nuestro orgullo y decirle al Señor, Señor, aquí estoy con mis miserias, Señor, aquí estoy con mi característica de vida miserable. Cada día que pasa, a mí me sorprende la manera como los hombres y las mujeres piensan. Pero hermano, no te sorprendas. Vayamos juntos a los pies de Jesús, que en los pies de Jesús, al lado de Jesús, es donde estará y está asegurada tu victoria y mi victoria. Quiero analizar las próximas preguntas en los minutos que me quedan. No tengo que decirles cuál es la paga de la muerte o del pecado. Es la muerte. Yo quiero que ustedes vean lo que hizo Dios. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Según Lucas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo digamos así. Vino a buscarme a mí, que me había perdido. Dilo allí donde está, di tu nombre. Vino a salvar a Luis, que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Di tu nombre. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Vino a salvarnos de nuestros pecados. En una ocasión Jesús fue confrontado cuando le dijeron, ¿por qué tú comes con los pecadores? ¿Por qué tú comes con los adúlteros y los fornicarios? ¿Por qué comes con los bebedores? Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a buscar justos. He venido a buscar pecadores. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas esta noche. Si tú te consideras que eres pecador, entonces estás de camino y de regreso a casa. Pero si tú no reconoces tu condición de pecador, nunca vas a encontrar el camino de regreso a casa. Una de las primeras cosas que necesitamos reconocer para identificarnos con Jesús, para encontrarnos con Jesús, es reconocer nuestra condición de vida. ¿Qué cargó Dios sobre Jesús mientras estaba colgado sobre la cruz?
todos los pecados del mundo, todos mis pecados, todos mis errores, todos mis fracasos, todas mis miserias. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios conoce tu corazón. Si hay algo que tú sientes que te está apartando de Dios, yo quiero decirte en esta noche, ha llegado el momento de que lo pongas a sus pies. Porque según tengo entendido, por lo que dice el apóstol Pablo, que una vez que tú conoces a Jesús, una vez que tú empieces a amar a Jesús, ya nada podrá separarte del amor que es en Él. ¿Cómo se describe el ministerio que movió a Dios a salvarnos? Miren qué lindo. En 2 de Timoteo 3:16, tenemos tiempo para leerlo. Tenemos tiempo, sí, tenemos 8 minuticos para hacer el cierre del estudio de esta noche. 1 de Timoteo, les prometo que solamente 2 textos vamos a leer más. 1 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso lo que dice este texto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es el misterio de la piedad? Indiscutible, no lo podemos discutir. ¿Por qué Dios nos amó de la manera con que nos ha amado? No lo sabemos, no lo podemos discutir. Solamente tenemos que hacer algo. Tenemos que creerlo. Porque es grande. Versículo siguiente dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado Dios? En carne. En la vida de Jesucristo. ¿Cómo me encanta decir el nombre de Jesús completo? ¿En quién fue manifestado Dios? En el nombre de Jesucristo. Justificado en el Espíritu. Cuando Cristo vino, dice que estaba lleno de la gloria de Dios y vimos su gloria como la del unigénito. ¡Qué hermosura es entender! Estoy leyendo 1 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Por favor, yo sé que hay algunos que se quedaron allí cortos. Repito, 1 de Timoteo 3:16. Si está en segunda, no le va a salir. 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. El siguiente texto que quiero leerte, y con este te hago un llamado. Vamos conmigo a Efesios. Querido hermano que me escuchas esta noche, nada cambió mi vida referente a Dios como este texto. Efesios el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y vamos al final del estudio de esta noche. ¿Cómo te salva Dios? ¿Cómo me salva Dios? Miren qué lindas las palabras de Pablo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No ha hecho eso Dios con usted? ¿Estás en pecado? ¿Estás en delitos? Te tengo buenas noticias. Ni los delitos ni los pecados podrán interrumpir que la gracia de Dios te alcance. Una vez que la gracia de Dios te alcance, no vas a querer seguir siendo un adúltero. No vas a querer seguir siendo un fornicario. No vas a querer seguir siendo un homosexual. No vas a querer seguir siendo un ladrón. No vas a querer seguir siendo un mentiroso. No vas a querer seguir siendo un ladrón, un drogadicto.
Escuchen este texto, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿No estamos siguiendo la corriente de este mundo? Claro que sí, mi hermano, vivimos en este mundo. Escuchen, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en nuestro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién me dijo a mí que Dios es un pobretón? Que Dios está ahí líquido. No hay nadie en todo el universo, no hay nada en el universo que supere las riquezas de Dios. Y si empezamos por la salvación, no hay nadie a quien le llegue. Él lo tiene todo. Y Él puede tenerlo todo, pero nunca te forzará. Él te hace una invitación con amor. Escuchen qué lindo. Cuando yo leo esto, mi corazón se llena de alegría. Pero Dios, versículo 4, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Vuelve a repetir este hombre la condición del hombre. Qué increíble. A mí me deja sorprendido la manera como Pablo presenta esto. Escuchen esto. Pero aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hace Dios? Nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mi querido hermano, que me escuchas esta noche, puede que tú te sientas que estás sentado en una silla en tu hogar, en Puerto Rico, en Florida, en California, en New Jersey. ¿Y por qué no? En Colombia, en Costa Rica. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios ya nos ha hecho sentar en gloria con su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios puede llamar las cosas que no son como si éstas fueran. Y si Dios nos ha declarado salvos en Cristo Jesús, entonces somos salvos. Y si Dios ha declarado que un día nos sentaremos en el trono de la gracia con su Hijo amado, entonces nos sentaremos con Jesús en los lugares celestiales. Increíble. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Querido amigo que me escuchas en esta noche, querido hermano que me escuchas en esta noche, viene lo más hermoso del llamado. ¿Estás preocupado por portarte bien delante de Dios? No pierdas tu tiempo. Cree en el Señor Jesucristo, porque las buenas obras ya han sido preparadas de antemano para que andemos en ella. ¿Sabe una de las cosas que he aprendido mientras he sido adventista por estos 40 y tanto de años? He aprendido que Dios tiene 1000 maneras de encaminarnos a la vida eterna. Y como dicen los puertorriqueños, lindo pensamiento puertorriqueño que desde que lo escuché por primera vez me llenó el corazón. El Señor obra por senderos misteriosos. Sí, los senderos misteriosos del Señor son todas esas obras lindas y buenas que ha preparado para que tú y yo caminemos por ello. Puede ser que en este momento estés triste. Puede ser que en este momento estés triste por la pérdida de un ser querido. Pero quiero decirte, querido amigo que me escuchas en esta noche, por gracia sois salvos y no por obras para que nadie se gloríe, porque toda gloria y honra pertenece a Jesús nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Te invito esta noche para que creas en Jesús. Te invito esta noche que sigas conociendo a Jesús. Y Dios hará sendas donde no ves ninguna. Gracias a todos los hermanos que se han conectado. Qué alegría, qué bendición. Quiero decirles, sigamos orando los unos por los otros. El enemigo está poniendo luchas y el enemigo ha querido destruirnos. Pero Dios nos tiene aquí. Y yo quiero decirle, mi querido amigo, ore intensamente al Señor.
y no permita que nada nos impida seguir conociendo a Jesús. Que Dios siga bendiciendo este ministerio, que Dios pueda bendecir cada una de nuestras familias. Oremos. ¿Escucharon ese pensamiento de reflexión? Qué hermoso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Buenas noches, que Dios te bendiga. Amén. A responder, abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar, si estoy perdido. Suplicando tu perdón. A tu llamado vamos a responder. Abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar, si estoy perdido, vuelvo arrepentido. Suplicando tu perdón. Que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar, si estoy perdido, vuelvo arrepentido, suplicando tu perdón, suplicando